desde que éramos chicuelas las dos, y nos distanciamos así como un tiempo y nos hemos vuelto a encontrar en el ministerio. Ella es esposa de pastora, es mi pastora. Ahorita que me está cayendo lo es mi pastora. Ellos están en la iglesia donde somos miembros y le damos la bienvenida a Belén Lagunes, o esposa del pastor Esdras Zuluaga, y ella nos va a compartir en esta tarde. Gracias, manita, por aceptar. Que Dios te bendiga, manita. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un gozo estar con ustedes, una bendición. Gracias a mis amigos y pastores por la invitación, por la consideración. Y vamos a esperar a pasar un tiempo de bendición en el Señor. Amén. Les doy a invitar a que, puestos sobre sus pies, hagamos una oración para iniciar. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias por este maravilloso tiempo que nos das para compartir con tus hijas, Padre, este tema tan importante. Lo ponemos en tus manos, que seas tú dirigiendo cada una de las palabras y del contexto que vamos a comentar, y que sea de bendición para la vida de cada una de tus hijas y de sus amistades y personas que las rodean. Usa nuestras vidas, Padre, usa mi vida, y que seas tú hablando a través de mi vida a tus hijas y a tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una lectura, hermanos, en Génesis 1:27. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ustedes juntos, por favor. Amén. Qué maravillosa es la palabra y el Señor, que desde el principio nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Pues la conferencia de esta tarde, noche, lleva por título Violencia contra la mujer, y vamos a hablar del valor que tenemos como mujeres delante del Señor. Amén. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea de lo que significa la palabra violencia? Ajá. ¿Alguien más? No tengan pena, hermanas, Sin vergüenza, exacto. Sí, hermana, amén. O sea, que no tengan vergüenza, ¿no? Sí. Así es. Sobre todo, ¿verdad? Bueno, ya está aquí la presentación. Recuerdo la Real Academia Española, al diccionario, dice que violencia es una cualidad de violento. Es una acción y efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o contra el natural modo de proceder, que no es como en paz, ¿no? Acción de violar a una persona. En ese sentido, pues vamos al significado de violentar. Violentar es aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Entrar en una causa o una parte contra la voluntad de su dueño. Y en ese sentido, violento, dice el diccionario de la Real Academia Española, que es una persona que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. La ira es la emoción del enojo, más sus pensamientos negativos generan la ira, que implica una fuerza e intensidad extraordinarias, que aplica el uso de la fuerza física o moral. Pero también tenemos el significado que nos da la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, porque ya tenemos una ley, hermanos, que defiende a las mujeres en esta condición. Dice esta ley que define a la violencia en las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento, como decía la hermana, golpes, humillación, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Porque cuando una persona tiene ira y ataca a otra persona, ya no dimensiona, y a veces le causa hasta la muerte, o puede hacerle esta especie de abuso
a través de las finanzas, de no darle economía o de quitarle a sus hijos, que ese se llama una situación vicaria. Pero así es como lo define hoy día nuestro gobierno, nuestro país. Esta es la definición de ellos. ¿Y por qué hablamos de este tema en este mes? En este mes se celebra el 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto fue establecido por la ONU en el 1999 y es un día que nos invita a actuar y generar conciencia para prevenir el abuso y la violencia contra las mujeres. Y el día es el Día Naranja. Bueno, acá vemos la información, de repente con la luz no se ve muy claro. Y el Día Naranja es una campaña que busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia contra niñas y mujeres. El color naranja lo eligieron porque responde a la representación de un futuro brillante y optimista, donde es libre de violencia para niñas y mujeres. Ese es el motivo del color naranja. Normalmente, el día oficial es el 25 de noviembre, pero ha sido tanta la respuesta o la necesidad en todos los países que se ha dejado cada 25 de mes como el Día Naranja, donde se celebra la no violencia. De repente hay una confusión con los colores porque el Día de la Mujer o cuando se marcha, que es en marzo, es un color morado o lila, pero esto es independiente, forman parte de lo mismo, pero para darle una diferencia le dieron este color naranja. Y este día que se declaró en la ONU en el 99, ya se hacía en Latinoamérica desde 1981, y este día se hace en honor a 3 hermanas dominicanas que fueron asesinadas justamente el 25 de noviembre, pero de 1960, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del cual ellas eran opositoras a su régimen. Entonces, imagínense, la violencia data desde hace muchos siglos, pero cuando menos aquí tenemos ya reconocimiento en esta parte del planeta, del mundo desde 1960. Si se dan cuenta, los días ligados o los acontecimientos ligados a cuidar o a proteger a la mujer vienen de una situación de abuso fuerte contra ellas. El Día de la Mujer fue un incendio en una fábrica de mujeres y de ahí surgió este día. Y el Día el Día Naranja o el Día de la No Violencia contra la Mujer viene de este asesinato de estas 3 mujeres hermanas dominicanas, ¿no? Hermanas en sangre, pero el no estar de acuerdo con el régimen opositor las llevó a que con violencia les quitaran la vida. Y actualmente el movimiento quiere visibilizar esta situación de violencia y quiere sensibilizar a todo el mundo para que nos unamos en una sola voz para proteger a las mujeres. Y hay una campaña que se llama Únete, que esta campaña viene desde el 2008 y la instituyó quien era entonces secretario de las Naciones Unidas, y lo dejaron con el objetivo de generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Es un tema que prácticamente no hablamos ni en la casa, no lo tocamos, pero que cada día, hermanas, se vuelve más importante hablar con nuestras hijas, sobre todo de este tipo de temas. Cuando estuve investigando para preparar esta conferencia, me llamó mucho la atención. ¿Saben desde qué edad empiezan las niñas a ser violentadas? Oficialmente a partir de los 15 años, porque es más o menos la edad donde las chicas empiezan a tener novio, ¿no? Y lamentablemente a partir de esa edad empiezan a ser violentadas. Y muchos de esos abusos se dan porque en su casa eran abusadas y entonces cuando las empieza a abusar o a maltratar su pareja, novio, dependiendo la situación de edad, pues se les hace normal. Pero eso no es normal y esa es nuestra responsabilidad como padres, inculcarle a nuestras hijas que eso no es normal, que debemos de poner límites y a veces huir de estas situaciones pues tan complicadas y tan tristes. Nos dice la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que cada año hay 64,000 mujeres y niñas que son asesinadas a nivel mundial. Estas cifras son a nivel mundial. 14 de los 25 países con mayor índice de violencia, ¿dónde creen que se encuentran? En América Latina.
Son países de los cuales México, tristemente, pues forma parte. Y eso debiera preocuparnos. En México, al menos 9 mujeres son asesinadas al día, de acuerdo a los datos del INEGI. Y no hablamos de mujeres en una condición de calle o pobres. Esto implica a cualquier tipo de mujer, con muy buena posición económica, en mediana, en baja, en todas las condiciones, hermanos. Hay casos que hemos sabido en televisión que no son fáciles y que han sido actos que cometen los directores más importantes de ciertas compañías que se llaman CEOs, pero uno pensaría, ¿un CEO va a hacer eso? Está en unos niveles culturales, académicos, altos, socioeconómicamente hablando, pero no controlan sus emociones. Y no controlan sus emociones porque no tienen a Cristo en su corazón y no han sanado las heridas que tienen de la infancia. Muchos de estas personas fueron abusadas sexualmente ellos desde la infancia y todo esto los lleva a cometer este tipo de malas prácticas y de malas decisiones. El 43.9% de las mujeres dice que han enfrentado agresiones del esposo o de su pareja actual o a lo largo de su última relación. El 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. Estos son los datos que tiene la Organización de Naciones Unidas para las mujeres en México. Y es un dato que nos debe de llamar la atención y lo quise incluir pues para que tengamos idea de la magnitud del problema. En esta situación vemos que hay distintos tipos de abusos y eso es importante detectarlos. Tenemos el abuso emocional, que es como el más conocido, por decirlo así. Se basa en usar estrategias mentales o juegos psicológicos. Y esto incluye acciones como la ira, la agresión, la humillación, la intimidación, el acecho, temor, poder y control. El objetivo es causar daño emocional a otra persona. A veces no es con un acto directo o con un golpe directo, sino a través de las emociones tratan de controlar a las personas o de las palabras humillantes, ¿no? Del tú no puedes, sin mí no puedes. Y esas palabras nosotros las tenemos que reprender en el nombre de Jesús cuando nos demos cuenta que estamos en una situación así o que alguien está en una situación así. El segundo abuso es el abuso físico, que ya incluye pues los golpes, cualquier parte del cuerpo, armas para amenazar, castigar, dominar, contener, controlar o lesionar a otra persona. El tercer número de abuso es el abuso sexual, que es el uso de acciones sexuales forzosas que pueden dominar, manipular, amenazar, lesionar, corromper o controlar a una persona. Y esto pues ya se incluye la violación como tal. El abuso social involucra otras formas de abuso para dominar, manipular o controlar las relaciones de otra persona. El abuso financiero es el uso del dinero o cuestiones relacionadas a lo financiero para controlar. Ya no te doy dinero, ya no doy gasto y entonces tienes que hacer lo que yo diga. Ese es como un ejemplo. Y lo hace para dañar a la otra persona o sacar provecho de la persona, porque muchas veces las mujeres son las que generan o llevan el sustento al hogar y los maridos les quitan las tarjetas de débito o crédito y ellos son los que controlan para que ellas no puedan ser independientes o no puedan buscar alguna ayuda. Es la manera en la que se ve reflejado el abuso financiero y el abuso espiritual, que es el control de los intereses o prácticas religiosas de esta persona para dañar sus convicciones religiosas. Aquellos parejas, hombre o mujer, que no permiten al otro ir a su congregación, a su iglesia o practicar la fe que profesen, eso es un tipo de abuso, en este caso religioso. Estos son los 6 tipos de abusos que los psicólogos y los grandes pensadores o investigadores del comportamiento humano han detectado o han confirmado que existen, y ha sido en base a todos los estudios que ellos han realizado por cada tipo de agresión que reciben o de las parejas que están tratando. Las modalidades de violencia contra las mujeres, pues las vemos aquí: la violencia familiar, el hostigamiento sexual, la violencia docente, porque también se da en las escuelas este tipo de situaciones, violencia en la comunidad, cuando lo vemos muy marcado en comunidades
indígenas donde solo se practican ciertos ritos, y cuando alguien se hace cristiano, por ejemplo, que es nuestro caso, pues la gente los ataca. Yo no sé si ustedes saben que el movimiento zapatista, que se dio en el 94, se derivó de una situación fuerte en Chiapas, donde empezó a crecer el número de cristianos, y lo que hizo la comunidad en contra fue irles a incendiar sus casas y sus templos. Y entonces eso motivó a que el ejército zapatista tuviera un fin, un modo, y se movilizara y empezaran a unirse para atacar a estos hermanos cristianos. Ellos no les hacían nada, simplemente profesaban otra fe. Y ese es un tipo de abuso que ahora ya se ha reconocido, esa parte, ¿no? Violencia laboral. ¿Cuántos en el trabajo, quienes tenemos esa oportunidad de trabajar para alguien más, no hemos sido violentados por una compañera o un compañero o el mismo jefe? También se dan esos casos, hermanos. El acoso sexual y la violencia feminicida, que esto está muy ligado a las marchas del 8 de marzo, porque cada vez es más alto el número de mujeres que pierden la vida por un acto de violencia. En México, como ya les comenté al principio, existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley fue publicada en el año de 2007, el 1 de febrero, siendo presidente Felipe Calderón, y tuvo su última reforma en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo del 2023, este año. Esto se ha hecho ante la urgencia y la necesidad de regular todos esos tipos de patrones y comportamientos, porque antes la ley pues no tomaba acción, lo dejaban, ni siquiera existía la palabra de bullying, por ejemplo, que hoy existe. Entonces, el gobierno también ha intervenido ya al ver el alto caso de la tasa que se eleva cada día más por este tipo de casos. El objetivo de esta ley tiene por garantizar la prevención, atención, sanación y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y promover su desarrollo integral y plena participación en todos los ámbitos de vida. Esto es, si vemos en la Cámara de Diputados y Senadores, pues ya cada día vemos más mujeres. O en las gobernaturas, ciertamente ya vemos cada día más mujeres. No les puedo decir que en la iglesia, porque históricamente en la iglesia siempre hemos sido más las mujeres, ¿verdad? Pero en estos ámbitos de gobierno o laborales donde no se permitía el acceso a la mujer o se le limitaba, pues gracias a Dios ya también se han abierto esas puertas, pero también eso ha hecho que el gobierno de cada país ponga control y ponga la mirada en este tipo de situaciones que están viviendo las mujeres, que al final del día para la economía de los países pues también somos un número importante, porque hemos sido un rubro muy trabajador a lo largo de todos los años. Y revisando los datos en la INEGI, si ven, esta es la distribución porcentual de la población de mujeres. Todos los datos son a 2021. Los datos del INEGI van retrasados en lo que hacen las encuestas casa a casa y los dan, pero ahorita se tiene el cierre de 2021. Y en México vivimos 128 millones de personas. De estas 128 millones de personas, 65.5 millones somos mujeres. Esto es más o menos el 51% de la población total del país. De este 51% de mujeres, el 77.1%, que es lo morado que ustedes ven, son mujeres de 15 años y más. Y la parte pequeña de un color amarillo, que es el 22%, son mujeres de menos de 15 años. Sin embargo, de este 77%, o de este 50%, el 77% es de mujeres que han tenido al menos en su vida un caso de agresión, que se reportan, porque también están todas las mujeres que guardan silencio y no hacen nada en contra de su esposo. Ya veremos más adelante las razones, pero a lo menos que han tenido una agresión son este 77%, que han experimentado una agresión psicológica, económica, social, patrimonial o de discriminación. El ataque, en la siguiente, por favor, Isaac. En la siguiente gráfica vamos a ver cuál ha sido el acto con mayor prevalecencia. Ha sido la cuestión psicológica, después es la cuestión sexual, posteriormente la económica y finalmente la física.
Y si se dan cuenta, de 2016 a 2021, el total de índice de violencia creció del 66% al 70%. Y esto es un indicador bastante alarmante porque no tenemos cifras bajas de violencia en México. Y la mayor parte de la violencia es la violencia psicológica, que nos dice que en los últimos 12 meses de 2021, la anterior, por favor, es el casi 30% en la siguiente gráfica de violencia psicológica, 23% sexual y 16% económica. La física se queda con el 10%, porque siempre para una persona que es abusadora es más fácil manipular a través de la cuestión psicológica y de las emociones. Y entonces eso no nos damos cuenta, sino poco a poco, cuando tenemos discernimiento podemos reconocerlo. Lo físico pues es lo más, lo que se puede ver y se puede comprobar, pero cuando alguien nos corta, por ejemplo, el suministro económico, no se ve, no es público, no se nota. Ya lo que se nota es lo físico y entonces eso solo es el 10%. Imagínense la situación en la que viven estas mujeres que pues son maltratadas psicológicamente. Es una cuestión, una batalla espiritual como nosotros lo conocemos, bastante fuerte para cada una de ellas y que muchas veces nosotros como congregación no nos damos cuenta, hermanas. Si ellas no se dan cuenta, para nosotros es más complicado darnos cuenta. ¿Cuáles son los estados que tienen más índice de violencia? Pues lamentablemente, sí, ahora sí la siguiente. No, ahí está bien. Perdón, estabas bien, Isaac, gracias. Es el Estado de México con el 78%. O sea, del 100% que hay en el país, el 78% es Estado de México. Luego viene la Ciudad de México con un 76% y Querétaro con un 75%. Los estados con menos índice de violencia es Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas. Esto es información pública que pueden consultar en el INEGI y es en base a la encuesta nacional que ellos realizan. Y a veces pensamos, bueno, ¿y por qué estas mujeres no hacen nada? ¿Por qué no dicen nada? ¿No? Sí hay razones para ello. Muchas veces es la vergüenza, el miedo a las represalias, a veces la falta de información de sus propios derechos legales, a veces la escasa confianza en el sistema judicial, porque cuando nos pasa algo y decimos, vamos a hablarle a la patrulla y al policía, muchas veces decimos, de aquí a que llega, mejor no le hablo. No, y si el otro le da para su refresco, no, pues a mí me va a ir peor. Y entonces, pues ya esa desconfianza nos hace no ir ante las autoridades. Y son factores desalentadores que hacen que las mujeres se rehúsen a hacer algo por defender y salvaguardar su vida de alguna manera. Pero la principal razón, como veremos, de no buscar apoyo es que ellas piensan que fue algo sin insignificancia. Ay, fue momentáneo, al rato se le pasa y todo va a estar bien. Yo lo vi mal, seguro lo entendí mal. Ese es su pensamiento de las personas porque al final piensan que no les afecta. La segunda razón por la que no buscan ayuda, sobre todo esto hay una diferencia cuando está uno en el ámbito laboral, escolar y familiar o la relación de pareja, tenemos miedo a las consecuencias o amenazas. Pero en el sector comunitario, la razón principal es diferente. En el sector comunitario las mujeres no levantan la voz por desconocimiento, porque no saben a quién dirigirse, no saben a dónde denunciar y a dónde ir. Y para eso yo les quiero dejar un dato que es la línea sin violencia. Si nos ayudas con la siguiente, por favor. Isaac, gracias. La siguiente. Estas son las razones. Esta es la línea sin violencia, la línea violeta que se llama en el país para pedir ayuda. Está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un número 800 que no tiene costo desde un número público. Y aquí en Tlalmanalco tenemos el Instituto Nacional de la Mujer. Ese es el teléfono y ese es el correo donde ustedes pueden pedir ayuda o auxilio dependiendo sea la condición. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Sí les veo su cara de preocupación. Yo me quedé igual, hermanas, porque es un tema que de verdad muy poco tocamos en las iglesias
pero es donde realmente más tenemos que estar al pendiente de estos casos, sobre todo por la ayuda espiritual que debemos ser para estas personas en necesidad, porque están en una necesidad constante y latente. Y veamos, ahora vamos a ver a la luz de las Escrituras qué dice la palabra. Como leímos al inicio en Génesis 1:27, dice ahí que Dios nos creó a su imagen y semejanza. En este sentido, Dios creó a las mujeres como portadoras de la imagen en sí mismo. ¿Seremos importantes o valiosas para el Señor, hermanas? Amén. De eso nunca debemos de dudar. Somos como la niña de sus ojos. Y sobre todo a las mujeres, cuando Jesús desarrolló su ministerio, Él vino a dar libertad a los oprimidos y al necesitado. ¿Y quién creen que en aquel tiempo era la más necesitada? La mujer. La mujer porque era la mujer no tenía lugares públicos donde se pudiera desarrollar, le prohibían hablar con otros varones. Si se llegaba a divorciar, era considerada como desechada de la sociedad, no tenía derecho a nada. Cuando Jesús ve esto, Él empieza a cambiar toda esta situación. De hecho, dicen que cuando comieron los 5,000, si leemos esa porción en Mateo 14:21, dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense, o sea, ni siquiera nos contaban en aquel momento a las mujeres y a los niños. Solo se enfocaban en los varones y en aquel tiempo eran, en ese momento, 5,000. ¿Cuántos más hubieran sido si hubieran contado a las mujeres y a los niños? Cuando Jesús vino a cambiar todo esto, toda esta opresión que la mujer vivía, Jesús la vino a cambiar y Él no habló de injusticias. Él simplemente siguió su ministerio ignorando las reglas que el hombre de aquel tiempo había realizado. Él vino a darnos libertad. ¿Sí? Amén. Él vino a hacernos libres en Jesús y darle libertad al oprimido y al menospreciado y por supuesto a las mujeres, que en primer lugar eran las que vivían más bajo esta situación de yugo y que no eran consideradas como tal. Él enseñó en lugares donde las mujeres estaban presentes, en una ladera, en las calles, en los lagos, en el mercado, junto al río. Él habló con mujeres cuando aquel tiempo estaba prohibido y Él también hizo un área de mujeres en el templo. Vamos a ver el caso de 6 mujeres que tenemos en la Biblia. Y la primera es el caso de la mujer samaritana que vemos en Juan 4, del 1 al 30. Les dejo de tarea en su casa que lo lean, aunque todo el mundo ya no sabemos seguramente la historia de la mujer samaritana, donde Jesús se compone a conversar con ella al lado del pozo de agua y dicen las Escrituras que es la conversación más larga que Jesús tuvo con una mujer. Y que tuvo a solas también con una mujer. Y ella fue la primera persona que reconoció que Él era el Mesías. Y fue una mujer. Y si recordamos quién fue los primeros que vieron a Jesús cuando resucitó, fue una mujer. Y ahí vemos el valor tan importante que como mujeres tenemos ante el Señor. El segundo caso es cuando Jesús le da la bienvenida a María de Betania para sentarse a sus pies y aprender. Esto lo vemos en Lucas 10, del 38 al 42. ¿Alguien me quiere ayudar a hacer esa lectura? Por favor. 10, 38 al 42. Amén. Marta estaba afanada en los quehaceres habituales que tenía una mujer en aquel tiempo. No han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo ella estaba enfocada en eso. Pero María de Betania quería aprender del Señor y se puso a los pies del Señor y el Señor no la desechó de su lado ni le dijo, como eres mujer, no puedo hablar contigo, no me puedes escuchar.
estuvo ahí al pendiente. La siguiente mujer fue Jesús, que estuvo con Jesús, es María Magdalena, a quien invitó a unirse a su equipo de ministerio. Y no sé si han tenido oportunidad de leer acerca de María Magdalena, pero María Magdalena era una mujer preparada, una mujer que fue hija de una persona muy rica, de un varón que falleció y entonces ella perdió todo, pero ella hablaba varios idiomas. Y en aquel tiempo no se permitía que una mujer estudiara, que una mujer hablara más de un idioma, y por eso era desechada María Magdalena. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? La cobijó y la invita a formar parte de su equipo de ministerio, que era su equipo de trabajo. Hoy día, muchas mujeres vivimos esa misma condición, que el que Dios nos haya permitido tener una preparación secular o académica nos hace ser como las ovejas negras. Pero eso es diferente en el camino del Señor, porque Dios vino a unir a todos y a vernos a todos como una sola persona, y nos enseña a Él a vivir en unidad. También habla Jesús de la mujer de fe que lo reconoció y que Él sanó de 12 años de sangrado. Y Él tampoco le dijo a la mujer, no me toques el manto hasta un lado. ¿Y qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Así dice la Escritura. En Lucas del 42 al 48, si alguien me ayuda a leer, por favor. Lucas 8, del 42 al 48. Y que había regresado de todo lo de días y todo no había leído de Israel. Y era nada de estados. En donde sí, y tenía de y digamos todo diferente de esa vaya. Tanto no debería de y pero sí, porque yo de los tíos que hacen, ustedes, entonces puedo ver yo que yo la había tirado, y yo de los árboles, y era de tengas y yo iba a hacer el estado, y no me va a ver y canal, y él dice, y yo tuve a la de Aleluya. ¿Y cómo fue tan maravilloso nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo sintió que alguien lo tocó? Porque en la multitud, pues uno ni se da cuenta, a veces ni cuando le sacan el celular entre la multitud, que así hacen, ¿no? Pero Jesucristo, aún en la multitud, Él sintió que alguien lo tocó, pero con ese anhelo de ser sanada. Cuando vio que era una mujer, no dijo nada diferente, simplemente la bendijo y le dijo, tu fe te ha salvado. Y ese es el amor que Jesús ha tenido para con las mujeres, y vemos casos documentados como este que estamos leyendo en la Biblia. Tenemos también el caso de cuando le da la bienvenida a la mujer pecadora en una habitación llena de hombres, mientras ella ungía sus pies con el perfume. ¿Y qué le decían? Que no gastara su perfume, pero ella era lo único que tenía para Jesús y lo hizo de corazón, oponiéndose al pensamiento de aquel tiempo, que era un lugar donde eran puros hombres y ella no podía haber entrado. Y el otro mensaje importante que Jesús nos manda es el que les decía, cuando Él confía el día más importante de toda la historia a María Magdalena, que es a quien se le aparece cuando Él ya es resucitado al tercer día, y es a ella a quien encomienda que vaya con los discípulos y les dé la buena nueva de que ella había resucitado. Ese es uno de los acontecimientos más importantes que la Biblia nos marca del amor que Jesús tenía para con las mujeres. Jesús en todo este tiempo vino a hacer cosas que todos sabemos contrarias a lo que decía el Sanedrín, contrarias a lo que predicaban en las sinagogas, porque no tomaban en consideración a esta parte de la sociedad, mujeres y todos los que eran oprimidos o eran maltratados. Y Jesús estuvo dispuesto a arriesgar su propia reputación a favor de las mujeres y a favor de darle libertad a todo el pueblo que se encontraba en esta condición. Sí, la mayoría de la población eran mujeres, pero eso también incluía a los varones. Había varones que también no eran considerados, aunque el grueso de la población pues eran mujeres, y por eso es que se ve más este rubro como mayor importancia dentro del desarrollo de la Biblia. Él libera a las mujeres de enfermedades, les da libertad,
Y Jesús le dijo a la mujer que ungió su cabeza con perfume caro, dice la palabra en Mateo 26:13, les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y si vemos, cada vez Dios nos da un lugar más importante a través de la palabra. Y si la palabra lo está marcando, nosotros como sociedad estamos capacitados y somos responsables de darle este lugar a cada una de las mujeres que están en nuestra congregación y a nuestro alrededor. Porque dice la palabra que somos luz en medio de las tinieblas, ¿cierto? Y entonces no somos luz nada más en la iglesia, somos luz al salir de la iglesia, porque ser luz adentro de la iglesia es lo más fácil que existe en el planeta. Pero cuando nosotros traspasamos esa puerta y tenemos que ser luz en nuestro trabajo, con nuestra vecina, con nuestros amigos, ahí es donde se ve la importancia de que el cristiano sea luz allá afuera, en este mundo que necesita tanto del Señor y tanto amor para combatir estos actos de violencia. Esta situación nos incluye a nosotras, hermanas, a los varones también, pero hoy, como es de damas, a nosotras, porque el Señor nos ha capacitado para hacer luz y para llevar ese mensaje de salvación a todas las mujeres que encontramos en esta condición y poderlas asesorar de una manera adecuada. Sí está el orar por ellas, sí está el compartirles la palabra, pero también está el aconsejarlas cómo pueden tener una atención psicológica, con qué psicólogo pueden ir, el pastor, la pastora nos pueden aconsejar hacia dónde podemos canalizar a personas que tienen esta condición. Normalmente en la iglesia nos dicen, vamos a orar, y eso es lo correcto en la iglesia, pero también hay que accionar. Cuando Dios permite que exista la ciencia, la medicina, quiere decir que además de la oración debemos ir al médico a atender y tomar un tratamiento. En este caso, además de la oración y de compartir el mensaje de fe en la palabra, es canalizarlas con algún terapeuta, consejero familiar, psicólogo, y los pastores normalmente tienen este tipo de información a la mano, entonces pueden acercarse con sus pastores. Si les da pena, bueno, está la línea de violencia también, pero ya no es que no conozcamos qué hacer y cómo actuar. Sabemos ya o vamos teniendo cada vez mayor información, y si no, pues está Google, ¿no? Si en dado caso su amistad no quisiera estar en contacto con la iglesia, bueno, a través de Google también tenemos estas herramientas y los números de contacto. En este proceso, pues también es necesario reconocer a los tipos de abusadores. Tenemos, de acuerdo a los investigadores Neil Jacobson y John Wotman, ellos escribieron el libro When Men Batter a Woman, que es cuando los hombres golpean a las mujeres. Ellos estudiaron para hacer esta determinación a 200 parejas en relaciones peligrosas y describen a dos tipos de abusadores. Unos son los cobra y otros son los pitbull. Se asemejan al animal que tienen ahí, que uno es una cobra serpiente y el otro es un perro. En ese sentido, ellos determinan que los cobras son los más agresivos, los más peligrosos, porque son los que son más violentos, golpean velozmente y mantienen siempre el control, sintiéndose con el derecho por sobre la otra persona. Se asemejan a la serpiente, de donde toman su nombre, porque al igual que la serpiente, permanecen inmóviles antes de atacar a su víctima y permanecen concentrados. Cuando ellos están abusando de una persona, ellos internamente están serenos, están como si no pasara nada, disminuye su ritmo cardíaco. Y a menudo ellos reaccionan así porque han sido abusados física o sexualmente, normalmente en la niñez, y tienden a considerar a la violencia como una parte de su vida. Por eso es que yo les decía que cuando tenemos heridas de la infancia y no sanamos nuestro corazón, pues viene a repercutir en este tipo de situaciones incluso. En cuanto a los perros pitbull, ellos son violentos pero porque son inseguros. Tienen una mayor posibilidad de perder el control y dejan que sus emociones se caldeen lentamente hasta que explotan en ira. A la diferencia de los cobra, los pitbull, cuando están amenazando o atacando, su ritmo cardíaco se incrementa durante el abuso. Esto los hace reaccionar, ellos son impulsados por una profunda inseguridad y son dependientes a la compañera abusada.
Dependen tanto de ella y la quieren tanto que el pensar que ellos pueden perderlas los hace reaccionar de esta manera. Qué contradictorio, ¿no? En lugar de con amor proteger a la persona amada, cuidarla, estar al pendiente, la inseguridad que ellos tienen desarrollada desde la infancia los hace reaccionar de esta manera. Normalmente nunca pensamos de dónde viene el agresor o por qué el agresor es de tal o cual manera, pero es importante reconocer esto, hermanos, y sobre todo reconocerlo en cada uno de nosotros. Si bien no somos violentos o no tenemos estas condiciones en casa o en persona, traemos a veces ciertas heridas de la infancia que en la vida adulta no nos permiten actuar en libertad y muchas veces trabajar en libertad para el Señor. Dice en los Salmos, en Proverbios, que sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Una persona que no ha guardado su corazón y que no ha sanado todos los casos que ha vivido de abuso, de violencia, de abandono, puede llegar a convertirse en una persona violenta. Y tal vez de manera inconsciente, que cuando él genere conciencia ya ha sido demasiado tarde, porque muchas veces pues sí le llegan a quitar la vida a la otra persona. Es alarmante saber, hermanos, que también los hombres ya están incrementando el número de violencia por parte de las mujeres hacia los hombres. Históricamente las mujeres hemos sido violentadas y lo estamos viendo, pero en los últimos días ya hemos visto también casos donde las mujeres abusan o cometen violencia contra los hombres, hermanos. Y eso también tenemos que tener consideración nosotros y cuidar de no caer en esas prácticas. La oración y la lectura de la palabra nos ayudan mucho a guiarnos y a evitar ese tipo de condiciones, pero también tiene que haber en nosotros una confrontación con nuestro pasado, con nuestra infancia, con nuestra juventud, que nos permita sanar esas heridas que hay en nuestro corazón, que a veces no queremos reconocer, pero que es importante que las reconozcamos, porque solo así vamos a poder crecer en el Señor y yo le llamo poder evolucionar en el camino del Señor y poder compartir de una manera adecuada a todos los que se nos rodean, porque no nada más le compartimos a nuestra familia, sino también a todo el sector en el que nos desenvolvemos, aunque lo primero obviamente son nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, la familia directa. Amén. ¿Ya se cansaron? ¿Están bien? Y también es importante en este proceso, hermanos, poner límites. Eso es lo más importante, pero cuando tú no reconoces que tienes un problema, cuando tú no reconoces que estás ante una situación de peligro, pues no pones límites, ni siquiera para decir no, gracias, o no me gusta, o sí me gusta. A veces es tan difícil decirle a alguien no me gusta, gracias, o sí quiero, y eso es una parte de establecer límites. Normalmente las víctimas de abuso piensan que ellas son las causantes, que ellas son las culpables, que yo hice algo y por eso me estoy mereciendo esto, porque eso nos ha marcado la sociedad. O incluso en nuestra casa. A veces nos llamaban la atención o nos pegaban porque yo me lo había ganado. Y entonces las mujeres y algunos hombres crecen con ese pensamiento de, yo me lo gané, pues por eso me está pasando esto. O nos han dicho, ¿estás enferma? Porque te portaste mal con el Señor, porque Dios te está castigando. Y hay que reprender esos pensamientos, hermanos, en el nombre del Señor, porque esos no son pensamientos de Dios. Esos son pensamientos del contrario, que quiere acabar con nuestra autoestima. Y es bien importante que nuestra autoestima esté sana, pero esté sana en el Señor para que más bien no permitamos ese tipo de cuestiones y tengamos límites hacia nuestra vida, hacia nuestra dignidad como personas y sobre todo en el conocimiento del Señor y de la palabra. Hay 8 cosas que nadie merece, ni hombres ni mujeres, que son las que estamos viendo aquí en la pantalla. Lo primero es, nadie merece ser empujado, abofeteado, magullado, ni pateado, por ninguna excusa que justifique aparentemente este tipo de acciones, llámense alcohol, drogas, problemas financieros o problemas familiares. Ningún ser humano merece estar bajo esta condición. Lo segundo es que nadie merece ser abusado verbalmente. Muchas veces los abusos o las faltas de respeto se dan verbalmente y no queda evidencia de nada, ¿no? Pero nadie merece ser abusado verbalmente, ni insultado o tratado con gritos, sin ninguna razón aparente que justifique esta reacción.
Muchas veces como padres a veces nos alteramos y levantamos la voz, pero hay también maneras de hacerlo. Aquí hablamos de un caso ya extremo, de un abuso extremo. Lo tercero es que nadie merece que le dañen sus posiciones. Esto es cuando nos rompen un regalo, cuando nos rompen la ropa, cuando nos rompen algo que nos gusta, porque así la persona quiere ponernos en orden, ¿no? Nadie merece estar bajo esta situación, porque estas cosas no vuelven en automático. A veces son cosas que ya no podemos volver a conseguir y que nos dolió en nuestro corazón que nos las rompieran o nos quitaran porque era lo que más nos gustaba. Pero es una manera de que otra persona ejerza violencia sobre nosotros. Nadie merece a que interfieran con su posibilidad de ir a algún u otro lado. Esto es, no necesitamos que nos digan cuándo sí o cuándo no podemos hacer tal o cual cosa, como salir de casa, ir de compras o ir a la escuela. Siempre, obviamente, en un matrimonio se basa principalmente en la comunicación, ¿sí? Y en el trabajo en equipo. Si en un equipo tú no te comunicas con el otro, pues no hay una buena comunicación y así pasa en el matrimonio. Sí podemos ir a tal o cual lado, pero obviamente pues le avisamos a nuestro esposo o a nuestra esposa como parte del respeto también hacia la otra persona y parte de esa comunicación. Pero de lo que se trata en este punto es que no nos pueden prohibir. Si uno le dice, oye, voy a ir a tal lado o quiero ir y ya nos prohíben, entonces cuidado, eso es un tipo de violencia. Muy suspicaz, pero es un tipo de violencia. Nadie merece ser seguido, acosado o espiado. Como adulto tenemos derecho a ir a donde queramos, previa comunicación. Amén. Nadie merece ser ridiculizado, denigrado, menospreciado, ni que se burlen de él o ella. Esto implica tanto en hogar como en público. Nadie merece ser privado emocionalmente. Todos tenemos necesidades, todos, de amar, de ser amado, de cuidar, de ser cuidado, de necesitar de otros, de necesitar el apoyo de otros o ayudar a otros, y esto involucra más que una sola persona y exige tiempo y atención. Y por último, nadie merece ser aislado, que a veces son los casos más evidentes de violencia contra cualquier ser humano. Todos merecemos tener una comunidad de personas alrededor nuestro y no nada más un cónyuge que domine nuestra vida. Y se entiende el contexto, ¿verdad? Pero también, ¿qué creen? Que aparte de esto, también tenemos derechos. Y yo quiero que veamos los derechos que tenemos todas las personas para impedir que seamos objeto de abuso y que esto es parte del poner límites. El primero, como leímos en Génesis, y que también nos dice Génesis del 22 al 26, Génesis 2 del 26 al 27, tenemos derecho a ser tratados con respeto, porque todas las personas fuimos creadas a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos valor y dignidad, y merecemos ser tratados con respeto independientemente de su condición física, raza, religión o sexo. Y esto ya lo vemos en cualquier lado, tienen pegado este letrero de que aquí no se comete discriminación e incluyen estos 4 rubros. El 2, tenemos derecho a ser escuchados. Todos tenemos un cerebro que nos permite pensar, que nos permite dar opiniones. Buenas o malas, no sabemos, pero todos tenemos esa capacidad. Por tanto, todos merecemos derecho a ser escuchados y a tener la libertad de expresar nuestras opiniones dentro y fuera de la iglesia. Por supuesto, con respeto, ¿verdad? Porque a veces cuando nos enojamos se nos olvida el respeto, pero no. Siempre, por favor, hagamos uso del dominio propio que Dios nos ha dado y hagamos en la línea del respeto el manifestar nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Tenemos derecho a un sistema de ayuda que no nos permita depender de una sola persona en nuestra vida. Ya vimos, por ejemplo, la línea violeta, que es la línea de no violencia, o hay acciones en el país que nos ayudan a tener un sistema de ayuda que también nos ayude con nuestras necesidades emocionales. Esto es a través de psicólogos, terapeutas o pastores, dependiendo sea nuestro caso y condición. Tenemos derecho de ir a un lado a otro en libertad, a tomar decisiones. Tenemos derecho a tener privacidad y espacios propios, y esto no renunciamos a estos derechos
al casarnos o cuando comenzamos a tener hijos. Por ejemplo, ellos tienen su habitación, nosotros tenemos nuestra habitación y ese es el espacio que ellos tienen y ese es nuestro espacio. Entonces, siempre con respeto, pues ellos vienen a nuestra habitación y es recíproco. Hay condiciones, situaciones que se manejan un poco diferente, pero la normalidad será que ellos respeten nuestro espacio como nosotros respetamos el de ellos. A veces como papás nos cuesta trabajo respetar porque aquí mando yo, ¿no? Pero no, también tenemos que demostrarle a nuestros hijos que también somos respetuosos ante ellos, ante sus cosas. Hay papás o mamás que se les da por esculcarle a los hijos todo y está bien, es una medida de tener prevención para otras cosas, pero hay cuestiones que ya rebasan esta condición de estar al pendiente de los hijos, ya es como un abuso hacia la persona y tampoco debe de ser así. Sí debemos de estar al pendiente, en las escuelas hay un caso que se llama, o una acción que se llama revisión de mochila segura, y entonces en las escuelas les revisan a los niños que no lleven armas, drogas, navajas, tijeras con punta que puedan hacerse daño, y sí se debe de revisar, pero una cosa es revisar y otra cosa es esculcar. Tengamos cuidado en ello y mostremos a nuestros hijos que también sabemos respetar su espacio, sus opiniones. A veces nos cuesta trabajo escuchar a los niños, a los adolescentes sobre todo, porque ya traen unas ideas un poco raras, pensamos. Pero bueno, eso es parte de que ellos nos tengan confianza y de que nosotros les podamos compartir, que tengan cuidado en acciones de violencia, porque a veces pensamos que es algo pasajero, o el niño nos tiene miedo, o la niña y no viene y nos cuenta lo que pasa. Cuando nosotros nos ganamos el respeto de los niños, de nuestros hijos, nos ganamos que nos tengan confianza. Y esa parte es muy importante de desarrollar en cada uno de nuestros hogares. Y tenemos también derecho a mantener una identidad separada. Yo soy Belén, mi esposo es Esdras, mi hija es Sarita, así cada uno de ustedes en su casa. Yo pienso de una manera independiente a la que piensa mi esposo y nuestra hija. Y a veces nuestra hija nos hace comentarios que nos quedamos nosotros con los ojos abiertos y nos queda más que orientarla si es que no es tan correcto su comentario o apoyarla, porque muchas veces, déjenme decirle que los niños y los adolescentes nos sorprenden como adultos. Y uno piensa que porque son niños de 1 año, de 2, de 8, no se dan cuenta. Les tengo una mala noticia. Los niños están en todo y se dan cuenta de todo, más allá de usted y de mí. Ustedes no saben, ¿eh? Y a veces el escucharlos también nos debe de ayudar a cuidar lo que hacemos, lo que hablamos o nuestro comportamiento. Y es una manera en la que el Señor Jesucristo nos habla y nos dice, hey, por aquí no es. Entonces, muchas veces nuestros hijos son el reflejo de lo que ven en casa. Y si en casa ven violencia, ¿qué creen que van a hacer afuera? Hacer violencia. Y esa sí es nuestra responsabilidad como padres y como cristianos, hijos del Señor, que tenemos temor del Señor. ¿Sí tenemos temor de Dios? Amén, aleluya. Y todos estos derechos que les comento es porque son importantes para poner límites al abuso. Y también tenemos la parte de los mitos. A veces decimos que estos agresores son de familias de escasos recursos y no. Muchas veces se dan en familias donde tienen altos ingresos, hay más violencia doméstica. Y la raza, la religión, el trasfondo socioeconómico no son predictores del abuso ni garantizan que no habrá o que sí habrá abuso. 2, las víctimas permanecen en relaciones abusivas, se piensa, es un mito, porque les gusta ser abusadas, pero no es cierto. Muchas de ellas, como vimos anteriormente, piensan que es una situación momentánea que no les afecta y que no va a tener repercusiones, pero muchas de ellas saben por qué están ahí, porque dependen económicamente de su pareja. Y esa dependencia económica genera que se mantengan bajo esa situación y esa condición de violencia. A veces porque si se salen de su casa, ¿a dónde se van a ir con sus hijos? Muchas de ellas tienen que ir a la calle y algunas que tienen esa bendición van a grupos de acogida por el gobierno, así se les llama, que están en lugares no ocultos, pero secretos, donde muy poca gente sabe dónde están ubicados, precisamente para guardar a las mujeres con sus hijos del agresor. Porque si son lugares donde se pueden llegar fácilmente, donde sean lugares públicos,
pues el agresor va a llegar con facilidad y va a seguir agrediendo a la persona. Y ellos los ponen en resguardo para evitar esta condición, pero no están ahí porque, cuando ellas siguen en la condición familiar, no están ahí porque ellas quieran, están ahí porque no tienen, decimos normalmente no hay de otra, ¿no? Pero sobre todo no tienen el valor de tomar la decisión y buscar ayuda. Y muchas veces cuando ellas buscan algún tipo de ayuda, son traicionadas. Eso es lo que las hace seguir bajo esa condición y por eso es que es un mito. Se piensa que la violencia ocurre normalmente con extraños. No, normalmente ya vimos también que es con el cónyuge y no son extraños, a veces son familiares también. Muy difícilmente son extraños como en casos laborales que dijéramos, pues es una persona que conocí en el trabajo, pero normalmente estos casos se dan dentro del hogar. Y el abuso se piensa que no es un problema muy importante, sin embargo, la violencia doméstica es uno de los principales problemas de salud que hay hoy. Al menos en Estados Unidos se han gastado 4,000 millones de dólares al año porque pierden las empresas productividad, hay rotación de personal, ausentismo y el uso excesivo de beneficios médicos o el uso de los hospitales para ser atendidos por esta causa. Entonces nos dice que la violencia, el abuso, forma parte de un gran gasto rubro en los países, adicional a la afectación emocional que tiene cada persona. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros como acciones dentro de la iglesia? Pues los pastores y los miembros de la iglesia debemos ser conscientes del alcance del problema, que es uno de los propósitos por los cuales en nuestra denominación ya se está considerando el nombrar, porque no es un festejo, no es una celebración, es una conmemoración de este día 25 de noviembre o del Día Naranja. Es una manera de generar conciencia en nuestras congregaciones y en las mujeres. También los pastores y consejeros necesitan ayudar a las víctimas de abuso a fijar límites en su vida. Muchas veces las mujeres piensan que ellas solas no pueden, que ellas no tienen la capacidad, pero nosotros una parte de infundirle ánimo es, tú puedes y tienes la capacidad, y es también dejarlas que ellas solas resuelvan el problema en cuanto a tomar decisiones. No debemos nosotros tomar decisiones por una mujer abusada, pero sí debemos alentarla a que ella tome la decisión, porque normalmente cuando queremos ayudar a un adicto, que son los casos como más prácticos, pues no se dejan porque ellos no reconocen que tienen un problema, ¿no? Y piensan que el que los quiere ayudar está en contra de ellos. Pasa lo mismo, es una situación similar con las mujeres violentadas. Entonces es importante que ellas sean las que tomen la decisión y que ellas se sientan en confianza o seguras de lo que van a decidir y que ustedes o quien la vaya a apoyar cuente con ese apoyo y que no se sientan solas, porque muchas no toman la decisión porque se sienten solas. Aunque tengan a Cristo en su corazón, aunque oren, porque también hay casos dentro de las iglesias, tristemente, pero ellas se sienten solas. Dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios con todo te recogerá. Y esa es una palabra de fe, de confianza en el Señor, de compromiso de Dios para nosotros, pero a veces se nos olvida aplicarlo en la vida diaria. Y ahí es donde las personas se sienten solas y no hacen nada por salvar su vida. Y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar presentes para hacerlas que se hagan ellas valientes en el Señor y tomen una decisión en pro de su vida y de su familia. Si en este caso, pues los pastores o consejeros debemos de estar preparados con un plan B. El plan A es que ella tome una decisión, pero el plan B o el siguiente paso es, si ella tiene un caso de urgencia de salirse de su hogar porque en ese momento fue violentada, pues debemos de estar preparados para proporcionarle momentáneamente un lugar, tal vez para que pase la noche, digámoslo así, y ella pueda tomar acciones al día siguiente y seguirse poniendo a salvo de esta condición. Y debemos estar preparados también para aconsejarla de una manera compasiva, no cuestionarle, no recriminarle, sino decirle, aquí estoy y estamos para ayudarte. Esas son las palabras más importantes que una persona en este tipo de condición puede recibir. Y el quinto es, pues en la iglesia abordar este tipo de temas
que no son fáciles, que no todos tenemos la apertura de manejarlo, pero que es sumamente importante hablarlo con nuestra congregación. Hoy día, pues como les decía, nuestra iglesia ya está preocupada en este asunto. Aquí estoy compartiéndoles esta breve conferencia, esta breve información. Hay más información que compartir, que los expertos pueden hablarnos, pero lo que queremos hacer hoy es generar conciencia de la importancia que tenemos como congregación para este tipo de personas que viven estas condiciones, pues tristemente desproporcionadas. Y como cristianos tenemos un papel muy importante en nuestra sociedad. Isaac, si me ayudas un poco a regresar las láminas, nada más quiero que veamos dos imágenes más. Creo que es la tercera imagen. Sí. Al inicio, por favor. Es la 7. No, el slide número 7. La que sigue de esa, por favor. Esta. Yo quiero que pongan atención en esta parte. Esa es una parte de violencia laboral. Si ven ahí la imagen, estamos en una carrera, como en las Olimpiadas, pero del lado izquierdo están 3 mujeres, del lado derecho están 3 hombres. Si vemos, los hombres no tienen nada al frente, pueden hacer la carrera sin ningún problema, pero las mujeres tenemos todas esas actividades por hacer antes de poderle ganar una carrera al hombre. Y esto estamos hablando del plano laboral, tal cual. Porque las mujeres, aunque nos toque trabajar en una empresa o en lo secular, pues no se nos quita la obligación de lavar la ropa, los trastes, que haya comida lista, que los niños limpios, todas estas actividades domésticas en las cuales normalmente el varón no participa. Hoy día está siendo un poco diferente, pero esta es una condición que tenemos como sociedad y que debemos de crear conciencia en cada uno de nosotros. Y la penúltima, Isaac, por favor, quiero compartirles esta imagen que es un violentómetro. Este violentómetro se desarrolló para el territorio metropolitano y esto nos habla de cuándo debemos de reaccionar. El primer punto, que es el amarillo, dice: cuidado, la violencia está presente cuando te chantajean, te mienten, ignoran, engañan, celan sin razón, ridiculizan en público, ofenden, humillan, intimidan o amenazan. Aquí ya nos está diciendo cuidado, alerta, por eso está en amarillo. En un punto 2, que es el naranja, dice: reacciona y denuncia, pide ayuda. Cuando te sientas controlado, te prohíben, destruyen artículos personales, te golpean jugando, te encierran, te aíslan o te golpean. Y el número 3, que ya es en rojo y que dice: aléjate, tu vida está en peligro, es cuando te amenazan con objetos, con armas, te amenazan de muerte, hay acoso sexual, abuso o violación o un asesinato. Esta es información que nos puede ayudar a orientarnos cómo reaccionar y qué acción hacer cuando nos sintamos en este tipo de situaciones o alguien cercano a nosotros. Amén. Pues yo les quiero dar las gracias por este tiempo a los pastores, gracias a Dios por esta oportunidad de compartirles. Espero que haya sido de bendición a su vida, que sea de utilidad, que lo puedan poner en práctica en la medida de lo posible, que ojalá no sea necesario, que en su entorno ojalá estas cosas no pasen, pero si pasan, tengan una manera de poder ayudarse o ayudar a la persona que lo está viviendo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para entregar el lugar a nuestro pastor. Si alguna hermana quisiera pasar al frente, que oráramos por ella, adelante. Cada una sabemos nuestra condición y esperamos en Dios que seamos siempre en bendición y que seamos siempre cuidadas y amadas en el Señor. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por estos momentos. Gracias por esta información que tú nos compartes. Gracias, Padre, te pedimos que sea de bendición para tus hijas en su entorno, Padre. Pedimos sobre todo que no tengan que ocupar nunca esta información
pero en caso necesario estén prestas, Padre. Te pedimos que tú bendigas el hogar de cada una de ellas, que seas tú siempre guiando su matrimonio, a su esposo, a ellas mismas, Padre, y a cada uno de sus hijos. Permítenos, Padre, ser ejemplo en esta sociedad que está tan dañada, que está tan contaminada. Permítenos ser ejemplo y ser esa luz que tú esparces a través de cada uno de nosotros. Sigue usando nuestras vidas, síguenos bendiciendo y bendice a tus hijos, Padre, a la pastora Olga, al pastor Eleazar, a su familia, que tú sigas siendo siempre con ellos y que ellos puedan ser esos consejeros idóneos para cada una de la congregación que está en este lugar, para cada una de las familias, Padre. Bendícelos, sé tú con ellos, guárdalos y líbralos de todo peligro y de todo mal. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.